Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues la pequeña Lulú. La pequeña Lulú. Vale. Bueno. Bien. Arrancamos siempre en la orilla, nos despediremos en un faro y siempre os pregunto a los invitados qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues una relación escasa porque yo soy de Madrid, entonces no soy nacida cerca del mar. Y bueno, pues el mar es algo bastante ingobernable y una masa enorme de agua salada. Básicamente no tengo una relación sentimental con el mar, ¿no? De pequeña, cuando vivíais en Madrid, ¿ibais a la costa los primeros años? No, íbamos a la sierra. Ibais a la sierra. Si yo te digo tiza en los bolsillos... Tiza en los bolsillos, pues sería un poco la imagen de mi padre, ¿no? Que era un profesor catedrático de matemáticas y solía llevar tizas en los bolsillos, o por lo menos yo lo recuerdo así. No sé si supongo que no la llevaría siempre, ¿no? Pero sí yo lo asociaría, sí. Si digo la calle Espalter, la casa de tu abuela. La casa de mi abuela, la casa de Espalter no era la casa de mi abuela, la casa de mi abuela era en Ruiz de Alarcón, en la calle de Ruiz de Alarcón. Pues una casa llena de libros. La calle Espalter, ¿esa sí era una casa? No, ¿Solo era la de tu abuela esta otra? La de la abuela es... Espalter es una casa en la que estuvieron, pero la casa de propiedad de mi abuela era en Ruiz de Alarcón. En Ruiz de Alarcón. Y en Espalter, perdóname, ¿es donde tu padre daba clases de matemáticas? Daba clases en particulares en muchos lugares, ¿no? Porque estaba depurado y entonces, después de la guerra... Entonces, necesariamente tenía que encontrar una manera de vivir, ¿no? Y daba clases particulares para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Siempre se dice que hay un par de ilustres de Úbeda, un músico y un escritor. Sin embargo, allí en Úbeda quien se considera un ilustre absoluto es a tu padre. Bueno, mi Dicen padre, que es el ilustre más universal. Bueno, claro, está Antonio Molina y Joaquín Sabina, que son los dos de Úbeda, son dos personajes maravillosos, ¿no? Pero mi padre era de Úbeda y hay un colegio que tiene su nombre, de lo cual estamos todos muy contentos, ¿no? Muy orgullosos de que un colegio lleve su nombre, ¿eh? ¿Te enseñó el matemáticas a ti? No, la verdad es que no. La verdad es que no era un padre exigente desde el punto de vista de las notas o eso, ¿no? Él quería que aprobaras matemáticas, lengua. Si aprobabas matemática y lengua, el resto le daba un poco igual, ¿no? Matemáticas y lengua, lo demás le daba un poco igual. Sí, eso sí. Porque yo creo que las matemáticas, obviamente, porque a él le parecía que era una buena formación, y la lengua igual, era un grandísimo lector, ¿no? Te preguntaba por la relación con el mar. Y tú cruzaste con la familia el charco siendo muy pequeña en un viaje que muy poca gente hacía. Toda la familia a California, a Estados Unidos, luego a Nashville. ¿Cómo recuerdas ese viaje? ¿Lo hicisteis en barco? ¿Lo hicisteis en avión? No, lo hicimos en avión. Y en aquella época los aviones eran cuatrimotores, no eran reactores como ahora, ¿no? Y hacían escala en las Azores, en las Islas Azores, porque no tenían capacidad para hacer el vuelo directo, ¿no? Y era Nueva York, y de Nueva York ya ibas luego a San Francisco, ¿no? No había vuelos directos a California, ¿no? Tenías que parar en Nueva York, estar un día o un par de días y luego ya te ibas a California, ¿no? Sí, pero, hombre, para un grupo éramos 5 hermanos además, o sea que era un viaje muy familiar, ¿no? Y en aquella época, como los niños iban poco en avión, pues no sé, nos dejaron pasar a la tribuna, a la cabina del piloto, te daban un diploma. Te daban una especie de diploma con unas estrellitas y tal, porque cruzabas el Atlántico y te daban un diploma a los niños, supongo que a los adultos no, pero yo recuerdo que a los niños sí nos dieron un diploma que habíamos cruzado el Atlántico. Estoy hablando de hace muchos años, claro. Ahora ya no tiene... Por eso te decía, muy poca gente cruzaba el charco, y familias enteras... Familias enteras era más complicado. Claro, sí, había gente que cruzaba el charco por trabajo, por cosas y tal, ¿no? Pero familias enteras eran menos, ¿no? Éramos... ¿Sabíais inglés? No, para nada. ¿Llegáis allí? ¿Tienes algún recuerdo? Porque tú eras muy pequeña, pero ¿tienes algún recuerdo claro, hombre, de allí? Sí, necesariamente, porque sales de vivir en un piso en Madrid a vivir en una casa con jardín en California, una casa grande, con un jardín grande que tenía hasta una cancha de baloncesto, ¿no?
Entonces, obviamente, eso para un niño es un cambio formidable de vida, ¿no? Y sí, claro, sí, lo recuerdo perfectamente la casa y bueno, lo fantástico que era vivir allí, la verdad, era un sitio maravilloso, ¿Y el inglés en Palo cómo lo Alto. aprendisteis? Pues a la escuela, porque ibas al colegio, ¿no? Entonces empezabas a ir al colegio y en el colegio, pues, hablando con los otros, como tenías que expresarte con los niños, pues ibas aprendiendo de oído, ¿no? No, Era- no hay nadie en tu casa periodista. no, Tus padres no eran, tu padre matemático, tu madre no era no, periodista, mis no. abuelos tampoco, Tus ¿no? abuelos tampoco. No. Vale. ¿De dónde sacas las ganas de convertirte en periodista? Pues no lo sé, supongo que la verdad es que lo decidí muy joven, me gustaba mucho, leía, en mi casa se leían muchos periódicos, eso es verdad, con lo cual estabas en contacto con los periódicos siempre, ¿no? Se oía la radio, o sea, estabas en contacto también con las noticias de la radio y, y siempre pensé que me inventaba entrevistas o me inventaba reportajes, obviamente, ¿no? Pero yo los hacía para mi gusto, pensando, se hace así, ¿no? O así lo leía y decía, pues así es como sería un reportaje de mi barrio, ¿no? Pues yo me lo hacía para mí mismo, ¿no? Y cuando tuve oportunidad de decidir por hacer el PREU, que se hacía entonces, pues se hacía un examen de ingreso en una escuela de periodismo, era la escuela oficial, Sí. y hacías un examen, tenías que hacer un examen básicamente era para comprobar que estabas al tanto de la actualidad, que leías periódicos, ¿no? Eran preguntas relacionadas más que nada con cultura general y con lo último que hubiera sucedido en los últimos meses, ¿no? Para que demostraras que sí que tenías interés en la actualidad y que sí que leías periódicos, ¿no? Porque si no, bueno, era difícil que pudieras ser periodista, ¿no? Sí. Vale. Nos hemos ido de una España de los principios de los años 60, que es cuando viajáis a Estados Unidos, llegáis allí, encima en Nashville, que es el Pues epicentro Nashville, de la del música, ¿no? Aretha country. Franklin, Johnny Sí, Cash. sí. Y Pero en aquella época en Nashville todavía había racismo. Ten en cuenta que eso es Tennessee, es el sur de los Estados Unidos, tiene una universidad magnífica, la Universidad de Vanderbilt, que es una universidad estupenda, pero en aquella época todavía en los años 60 había muchísimo racismo, ¿no? Y de hecho es la única vez en la vida que nuestros padres a los pequeños nos llevaron a un colegio religioso, porque era el único colegio donde no había segregación racial. Todavía había muchísima segregación racial, había muy pocos niños negros y blancos en las mismas escuelas, ¿no? ¿Y tú eso lo percibías siendo tan No, pequeña los hermanos o te nosotros parecía no nos natural dábamos así o mucha después? cuenta, Claro. pero nuestros padres sí, claro, obviamente ellos sí se daban cuenta y decidieron por eso que más valía, que aunque no les gustaban mucho los colegios religiosos, más valía que fuéramos a un colegio religioso que no a un colegio segregado, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Volviste alguna vez a Nashville? No, a Nashville no he vuelto nunca. He vuelto a California, pero a Nashville no. No. ¿No? Bueno, Que a propósito, Nashville tiene una cosa extraordinaria que es un Partenón. Tiene una especie de Partenón, que es una copia del Partenón de Atenas, por supuesto, pero tiene ahí como una especie en mitad de la ciudad y un monumento griego impresionante. una copia, claro. Claro, Sí, pero como hacen todos una los... copia espectacular, pero una copia espectacular, sí, sí. Bueno, entonces volvéis a España siendo también niña. Entonces vuelves años 60, llegas con tu madre y la familia. Vale, ¿qué encuentras? Tú eso ya empezabas a ser adolescente. ¿Qué encuentras? Porque es No, no era la España de los adolescente, 60. todavía era niña, Todavía ¿no? eras niña. ¿Qué encuentras? ¿Qué país te recibe o recibe? Ten en cuenta que nosotros éramos una familia que teníamos un poco nuestro propio mundo, porque una familia de izquierdas en una dictadura, ¿no? Entonces, pues obviamente tenías una relación dentro de la familia peculiar, ¿no? En el sentido de que la familia era una cosa y fuera no se hablaba de esas cosas, ¿no? La familia se hablaba de unas cosas y fuera no. Entonces no percibía o sea, volver a España a la edad que yo tenía no se notaba la dictadura mucho, salvo eso que sabías que lo que en Estados Unidos podías decir en voz alta, aquí mejor no lo decías, ¿no? O sea, lo que escuchabas en casa no lo decías en el colegio, ¿no? Por supuesto que no. No, sabías perfectamente sin necesidad de que nadie te lo dijera que esas cosas no se contaban, ¿no? O sea, lo sabías sin que nadie te lo dijera, sin que Sí, nadie te dijera, lo de esto no, sabíamos de esto no se habla. Sí, lo sabías, lo sabías. Yo creo, no sé cómo llegabas a esa conclusión, pero desde luego yo creo, pero no creo que fuéramos unos niños raros. Yo creo que todas las familias de izquierda de aquella época les debía pasar lo mismo, ¿no? Que los niños aprendíamos rápido, que había cosas que no se decían porque podía costarle caro a tus padres, ¿no? Bueno, y esta pequeña Lulu, que ahora vamos a saber por qué has elegido este seudónimo,
me has dicho un ese, de momento me he acordado de un TVO, por casualidad, me he acordado de un TVO que se leía cuando era niña, la pequeña Lulú, que era una niña bastante antipática, ahora que lo pienso, ¿no? Pero, pero era un TVO que se leía mucho en aquella época, ¿no? Algo tendrá que de repente has pensado en ella como una niña bastante repelente. Bastante repelente, pero al mismo tiempo muy decidida, organizaba su vida. Era un personaje muy independiente, ¿no? O sea, la pequeña Lulú tenía muchísimo genio, ¿no? ¿Tú también eras buena lectora de niña? O sea, aparte de los TVOs, Sí, ¿te recuerdas leyendo? Sí. Leyendo libros continuamente leyendo. Yo creo que eso es lo que más he hecho en toda mi vida, leer. Cuando y te de fuiste, niña leíamos todos, muchísimo. Cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿os llevasteis libros o tuviste que aprender a leer inglés? ¿Recuerdas eso de libros en inglés? Recuerdo libros en inglés porque empezaban todos igual. ¿Cómo era? ¿Cómo empezaban? Érase una vez, ¿no? Once upon a time, que era en inglés, y todos los cuentos empezaban así. Y como nuestros padres querían que aprendiéramos inglés, rápidamente nos compraban cuentos y libros fáciles para que procuráramos entenderlos. Nos los iban traduciendo ellos o nos los leían. Y nosotros íbamos, y mis hermanos mayores también, ¿no? También nos ayudaban a los pequeños en eso, ¿no? Y luego los pequeños ya aprendíamos más rápido que ellos, ¿no? Porque era más fácil siendo niño, ¿no? Bueno, entonces, Soledad Gallego Díaz, bienvenida. Ahora por fin ya puedo decir quién está detrás de esta pequeña Lulú. Muchísimas gracias por estar aquí. Vale, nos situamos en la Escuela de Periodismo, la oficial, ¿no? Porque todavía no estaba la Universidad Complutense, no estaba. Es que no era una carrera universitaria, no era carrera, era una escuela. ¿No te hizo una entrevista Anson? No, es que el examen tenías un examen al finalizar los 4 años, había un examen de final, que sacabas bolas, ¿no? Había unas bolsas con temarios, ¿no? Y sacabas la bola y decías, pues, te tocaba tal literatura romántica del siglo XIX, ¿no? Pues bueno, tenías que hablar. Entonces había un tribunal en el que estaban pues 3 o 4 personas, no me acuerdo ahora, y en uno estaba también Anson, que en aquel momento ya era periodista muy conocido y muy reconocido. Y a mí me tocó hablar de la literatura romántica del siglo XIX, pues no sé qué, y entonces pues no me acuerdo qué diría, pero sí me acuerdo que dije el libro Quo Vadis, ¿no? Que era un libro que yo había leído y que pues, me podía comentar un poco, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque me preguntó Anson, ¿observó usted los aspectos eróticos de esa novela? Le dije, en absoluto. O sea, o hemos leído novelas distintas, o yo he leído una versión infantil, o no me acuerdo nada. Desde luego, no asocio para nada Quo Vadis a los aspectos eróticos de la novela, pero bueno. Pero él sí, o a lo mejor me estaba tomando el pelo, también es posible, ¿no? Luego lo hablaste con Anson, o sea, tuviste oportunidad. Nunca él supo que te había hecho aquel examen de aquella pregunta. Luego nos hemos visto alguna vez claro, luego hemos coincidido cuando ya trabajaba yo y tal, pero nunca lo hemos comentado, ¿no? Pero a mí me hizo mucha gracia porque me parecía insólita aquella pregunta, ¿no? Pero seguramente me estaba tomando el pelo, ¿no? Soledad, ¿cómo recuerdas aquellos años efervescentes del periodismo en este país en los años 70? Pues magníficos, ¿no? Desde mi punto de vista era un trabajo, primero porque había nuevos medios que empezaban a surgir y que venían a establecer las reglas de un periodismo profesional, que hasta entonces no había podido existir porque era una dictadura y tenía unas reglas que no eran en absoluto compatibles con el periodismo. Entonces empezamos a hacer un periodismo profesional y establecer las reglas de ese periodismo profesional en ese momento. Y era un verdadero placer, ¿no? Primero había que trabajar mucho, eso sí, se trabajaba muchísimo. Pero al mismo tiempo también producía una gran satisfacción porque te dabas cuenta de que estabas renovando, que estabas realmente estableciendo las reglas de un periodismo profesional para siempre, ¿no? Es decir, dejar establecidas esas reglas y que si tú las respetabas, pues a partir de ahí ya sería posible establecer todo un mecanismo periodístico, una cultura periodística de respeto de esas reglas. Entonces eras muy cuidadoso en respetar esas reglas porque te parecía que era una base que tenías que sentar, que tú eras responsable de que quedara bien puesta, ¿no? Sí, vale, si yo te preguntara 3 reglas que se establecieron ahí, para que viéramos qué queda de esas reglas, esas 3 primeras reglas, por ejemplo. La comprobación, el no mezclar la opinión con la información, ¿no? O sea, eso era una regla importantísima en aquel momento. Se llevaba a rajatabla
después ha desaparecido bastante. Sí, Ahora la mezcla es enorme, pero en aquel momento se consideraba que era uno de los elementos fundamentales del periodismo profesional, no mezclar. De hecho, los periódicos empezaron a hacer una cosa para separar los nuevos periódicos, para incluso separarlo desde el punto de vista tipográfico. La opinión se titulaba en cursiva, para que mientras que los titulares de la información iban redonda, ¿no? Que son dos tipos de letras diferentes. Sí, ¿no? Entonces la cursiva es como más suave, ¿no? Y lo que era opinión se titulaba en cursiva, y lo que era información se titulaba. Para separarlo incluso todavía más. 1, corroborar la información, o sea, comprobar las fuentes. Sí. 2, no mezclar información y opinión. Y una tercera, que de todas las que establecisteis, pero así que puedas decirme ahora. Pues una tercera también era el intentar la conciliación, o sea, intentar que dar espacio a todo el mundo, que todo el mundo se expresara, que hubiera espacio para todo el mundo, que pudieran expresarse todos los que no propusieran violencia, ¿no? Por supuesto, los que proponían violencia, no. Pero dentro de ese marco de que el límite estaba en que no se podía tolerar de ninguna manera la expresión de las opciones violentas, pero todo lo demás sí, el permitir que todas esas opciones nuevas que se iban expresando, políticas, tuvieran un espacio y se pudieran expresar libremente en los medios, no fueran los medios tan absolutamente sectarios, ¿no? Ni absolutamente partidistas, tuvieran un carácter cada uno distinto. Obviamente no era lo mismo el ABC que el Diario 16, ¿no? Claro que no, o El País, por supuesto que eran distintos, pero sí el permitir que dentro de cada uno de ellos hubiera una cierta pluralidad. Que se pudiera expresar unos y otros, ¿no? Que no quedaran desterrados los opuestos, ¿no? En todos los años que llevas en esta profesión, Soledad Gallego Díaz es una de las periodistas más prestigiosas, más reconocidas, todos los premios habidos para ver del periodismo. Las más viejas debe ser, ¿no? En El País, no sé, casi desde que se fundó El País. Sí, bueno, ¿no? en aquel momento yo estaba también en Cuadernos para el Diálogo. Cuadernos para el Diálogo, sí. Entonces combinaba las dos cosas luego ya al final me quedé solamente con El País. Cuando me hablas de estos 3 principios, hay más, pero vamos a decir estos 3, ¿no? Comprobar la fuente y corroborar la información, no mezclar opinión con información y pluralidad. ¿Cuántas veces en estos años has tenido que pensar que habría que recordarlo? Muchas veces pienso que habría que recordarlo, ¿no? Porque estamos en un momento especialmente complicado, yo creo, ¿no? En el que los medios tienen posiciones también desde mi punto de vista, algunos medios muy discutibles, ¿no? Son medios muy poco profesionales. Sí. Sinceramente, creo que se ha perdido muchísimo en muchísimos medios, se ha perdido la profesionalidad totalmente, ¿no? Y eso no por parte de los periodistas que trabajan en ellos, que imagino que son pero sí por parte de las empresas de no respetar eso, sino hacer otra cosa, ¿no? Bueno, y que mucha gente que sale de la facultad ahora se encuentra con que eso ya no se respeta, de hecho que no sabe que existen igual esos 3 principios. Pero primero eso seguramente se lo enseñan en la universidad. En la universidad seguramente que aprenden eso. Otra cosa es que luego lleguen a las redacciones y lo puedan ejercer, ¿no? Claro, ¿y dónde se ha quedado esto? Bueno, yo creo que se ha perdido el poder también el poder de las redacciones, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que en aquel momento, cuando empezaron a surgir los medios democráticos, las redacciones adquirían poder. O sea, las redacciones también frente a las empresas tenían poder, se organizaban y tenían poder, ¿no? Cosa que eso ha desaparecido, ¿no? O ha desaparecido en buena parte. Yo sería muy partidaria de que las redacciones fueran capaces de organizarse y de reclamar en todos los lados el cumplimiento de esas normas, ¿sí? Soledad, nosotras tuvimos oportunidad de hablar de cuando filtrasteis el borrador de la Constitución en Cuadernos para el Diálogo, en El País, en La Vanguardia. Me acuerdo que en aquella entrevista decías, era fundamental que la ciudadanía lo supiera, porque es verdad que ese borrador empezaba a estar ya en algunos espacios, pero los ciudadanos no lo conocían. Lo hicisteis 3 periodistas. Y también hablabas de algo... José Luis Martínez y Federico Pascal. Y también hablabas de algo que me pareció que habría que rescatar en este momento, que es el espíritu colectivo que teníais los periodistas.
Ahora que estamos en un mundo de personalismos total, ¿no? Uno puede saber quién firma la noticia sin siquiera saber a qué medio pertenece. Pero tú me hablabas de otra cosa, que el éxito de un compañero era también el éxito tuyo, Sí. tuyo de cualquier redactor, ¿no? Se entendía el periodismo como un acto colectivo, ¿no? Que te comentaba antes también, que había una cultura de las redacciones, ¿no? La redacción tenía una cultura que compartías con tus compañeros, ¿no? Y eso también te hacía ser más fuerte y al mismo tiempo mucho más agradable el trabajo, ¿no? Porque tenías un compañerismo enorme que funcionaba muy bien, la verdad, ¿eh? Sí, de hecho, muy pocos firmaban. Primero en El País al principio, por ejemplo, no firmaba casi nadie, absolutamente, luego ya te empezó a firmar un poco, pero... Y después, yo incluso firmando, me he dado cuenta toda la vida, a lo mejor, de irme de corresponsal, pasar por Madrid para no sé qué, y decirme un amigo, oye, estupendas tus crónicas del Parlamento. Digo, pero ¿cómo mis crónicas del Parlamento? Si hace un año que estoy en Londres. Caray, pues entonces lo que he leído, digo, no, lo que has leído que te gusta tanto no es mío, es del nuevo cronista en el Parlamento. Fíjate las crónicas en Londres, que esas sí son mías, ¿no? Quiero decir que la gente lee y no se fija en las firmas, o no se fijaba antes. No se fijaba ahora. No se fijaba tanto en las firmas. Ahora probablemente también porque con el hecho de que la introducción de nuevos medios, ¿no? Internet, y el hecho de que muchas veces firmas de periodistas se consideran ya como marcas, ¿no? No son firmas, sino que son marcas, como si fuera un producto en venta, ¿no? Sí. Eso es completamente distinto, y también supongo que también eso está provocado también por un cambio tecnológico formidable que ha habido y que ha permitido cambiar completamente la relación también de los periodistas con sus medios, ¿no? A veces son ellos mismos los que manejan ese medio, ¿no? Sí, Soledad, decías... cuando decía todos los premios que habías ganado y te presentaba como una de las periodistas más reconocidas y más prestigiosas de este país, decías, bueno, porque ya llevo una trayectoria vital larga. Y eso te ha hecho testigo de muchos cambios en este país, de todos, ¿no? Desde que cogiste aquel barco, te fuiste, volviste a una España de los 60, estudias, entras en redacciones, primero en agencia, luego en periódicos, la transición, la democracia, el cambio de lo digital, de lo analógico a lo digital, el acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad, la llegada de partidos como más radicales como Vox o como Podemos, vale. De todo eso... A Vox sí lo relaciono más con el franquismo y me suena conocido. Vale, de todos esos cambios profundos que has vivido, que has sido testigo de una época, ¿el más heavy es el paso a lo digital o hay otros más poderosos? El paso a lo digital es evidentemente un cambio formidable, ¿no? Pero ha sido también un cambio formidable el estatus de la mujer, ¿no? La situación de la mujer de cuando yo tenía 20 años a ahora... He experimentado un cambio sensacional, ¿no? Estupendo, magnífico desde mi punto de vista, ¿no? Sigue habiendo muchos problemas, cosas que hay que resolver, pero el cambio que se ha producido es que es de la noche al día, ¿no? De cómo se vivía entonces las mujeres, de los derechos que tenían, de la capacidad que tenían de decidir sobre su vida, a lo que sucede ahora. Hay una diferencia formidable, ¿sí? O sea, ese dirías igual, ese es el cambio radical, porque también es verdad que hablamos de lo analógico o digital cuando también pasamos de escribir a bolígrafo y después a máquina y después a ordenador, o sea, esos cambios tecnológicos. Pero el digital ha sido un cambio más profundo, más radical, más de todo al mismo tiempo, ¿no? Una revolución. Sí. Ha sido una revolución, lo entenderías así como una revolución a nivel mundial, sí, ¿no? Porque además ha afectado a todo, no solamente al trabajo de los periodistas, sino a la empresa periodística, ¿no? También ha sufrido un cambio formidable también la empresa, ¿no? Y cuando digo ha sufrido, lo digo textual, el sufrimiento. Sí, ¿no? Sí, padecer. No experimentar, ¿no? Padecer, sufrir. Padecer, exactamente, ¿no? Hasta transformarse en otro tipo de empresas, ¿no? Que han tenido que cambiar de manera de funcionar, ¿no? O sea, todo eso ha sido un cambio extraordinario. Y se avecina otro nuevo, ¿no? Con la inteligencia artificial, con los nuevos empujes de la tecnología. Yo creo que se avecina otro cambio, a lo mejor tan radical como el que experimentamos con el cambio de lo analógico a lo digital, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Soledad, ¿quién tiene más poder? ¿Una compañía económica, ¿no? ¿Una empresa o una cabecera?
una cabecera. La empresa, si la cabecera está protegida, ¿no? La cabecera de periódico, digo. La cabecera de un periódico, si está protegida, la cabecera tiene un impacto importante. Quiero decir, la cabecera representa el carácter de ese periódico, ¿no? O sea, las empresas no pueden cambiar el carácter de sus periódicos. Si lo hacen, le producen un daño, no hacen un buen negocio, ¿no? O sea, al revés, las empresas tienen que respetar el carácter del medio, porque no tiene sentido que de repente la ABC se convirtiera en un partido republicano. No tendría ningún sentido, sería un disparate. A lo mejor digo, mire usted, es que voy a ganar más anuncios, no sé qué, bueno, lo que usted quiera, pero o sea, usted volviendo locos a sus lectores, ¿no? Pues, eso sería un disparate. Un disparate, o sea, eso un disparate empresarial. Un disparate desde el punto de vista, pero también un disparate empresarial, ¿no? Por eso digo que las cabeceras tienen ya también, ¿no? No todas, ¿no? Pero hay cabeceras que tienen ya una manera de ser, un carácter, una manera de enfocar la información, la manera de explicarla, ¿no? Que son distintos unos a otros, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien. Eso es pluralismo, eso es una buena cosa, ¿no? Lo que no es tan buena cosa son los medios que son deshonestos. Eso no es tan buena cosa. Hay medios totalmente deshonestos que son una sinvergonzonería y eso no tiene nada que ver con el periodismo. Eso es una cosa que debe haber existido toda la vida, pero que ahora también existe y de una manera patente. Entonces, esos medios que son tan, desde mi punto de vista, deshonestos, ¿no? Pues eso me parece que es un problema, ¿sí? Claro, la diferencia es que antes era difícil encontrarlos o no los encontraba quien no quería, pero ahora los medios honestos y deshonestos están en el mismo lugar, claro, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a la misma posibilidad. Y además se crea confusión, ¿no? Porque tú antes era, por ejemplo, como en Inglaterra, ¿no? O sea, tú tenías, en Gran Bretaña, tú tenías los periódicos tradicionales y los periódicos populares, ¿no? Los periódicos tenían hasta formatos distintos. O sea, el periódico, el Guardian o el Times o cualquier periódico de este tipo tenía un formato grande, mientras que los periódicos populares tenían un tamaño tabloide, ¿no? Eso ha desaparecido completamente, ¿no? Pero quiero decir que la gente sabía lo que compraba, claro. Sabía perfectamente lo que compraba, y a veces ahora yo creo que existe una cierta confusión Hombre, ¿ves una pantalla? Ahora ves una pantalla. Sí, lo ves en la pantalla y muchas veces me da la impresión de que la gente no es consciente de lo que está leyendo, ¿no? Sí. La cantidad de la manipulación extraordinaria que existe, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la esperanza? Bueno, yo sí tengo esperanza en el sentido de que yo creo que es primero porque estos son periodistas y los periodistas profesionales pues están dando su batalla, están peleando para conseguir recuperar el control de su propia profesión, tenerlo ellos. Y yo creo que eso es una cosa excelente, ¿no? Que los periodistas intenten recuperar poder en las redacciones, ¿no? Eso es importante. Sí. Y yo creo que después hay muchísimos periodistas con una excelente formación, con una formación muchísimo mejor que la que teníamos nosotros, ¿no? Y eso yo creo que eso es necesariamente... Una cosa es que siempre haya existido medios y otra cosa es la desinformación totalmente intencionada y total, ¿no? Una cosa es que una información no se compruebe y salga y tal, o que el periódico tenga un fallo, y otra cosa es que todo que esté organizado en base a esa deshonestidad, ¿no? Eso sí que para mí es nuevo, vale. Eso no lo conocía, ¿no? Pero claro, cuando la gente, porque a veces, la ciencia está estudiando si esta forma de leer que tenemos, que es tan rápida, tan en diagonal, probablemente soportamos ya poco leer más de 3-4 párrafos. Eso lo habréis estudiado en El País y lo habrán estudiado todas las redacciones digitales. El cerebro va leyendo de una forma distinta y va leyendo peor y va entendiendo peor. Claro, eso que tú dices de estar desinformado es que muchos ya empiezan a leer estando desinformados porque ya no están acostumbrados a leer en profundidad. No, pero aunque no leyeran en profundidad, aunque leyeran solamente 3 párrafos, esos 3 párrafos tienen que tener un mínimo de comprobación. ¿No? O sea, quiero decir que yo siempre digo que no sé si existe la verdad religiosa o la verdad, pero sí sé que existe la verdad de los datos.
La verdad de los datos, esa sí que existe, ¿no? Cuando me dicen, no, es que no existe la verdad, digo, perdón, los datos, ¿no? Eso sí que es la verdad desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Sí. Los datos no puedes manipularlos de una manera tan bestial como se hace, sin que eso no tenga una consecuencia. Eso tiene una consecuencia, además, no ya en la desinformación, sino también en la polarización de la gente, ¿no? Se ha visto en muchos países, ¿no? Ahora se está volviendo, el otro día leí que en Suecia vuelven a poner libros de texto en lugar de pantallas, ¿no? Que empiezan a poner a los niños a tratar con libros, sí. a estudiar con libros, no solamente con pantallas, ¿no? Sí. Y hay también movimientos diversos, ¿no? De recuperación de la capacidad de comprensión lectora, ¿no? Que no ha aumentado mucho, ¿no? Eso debería. Claro, por eso te decía, ¿no? Claro, sí. te decía. También es verdad que nosotros formamos parte de una generación bisagra. Y entonces estamos viviendo todavía la adaptación al nuevo mundo. Hay muchísima gente joven que lee muchísimo, porque están todo el día con el móvil, todo el día leyendo. En el fondo están todo el día leyendo. En el fondo están todo el día leyendo. Sí, pero ¿no te parece que se quedan con el titular, que profundizan poco, que hay... pues no sé, tú, con el contacto que hayas tenido con periodistas especialmente jóvenes. Yo creo que más que un problema de la juventud, que lea poco, yo creo que es un problema de manipulación intencionada y organizada. No creo que sea tanto un problema de que digas es que la gente joven no lee o que la gente joven no entiende lo que lee. No, yo creo que eso están incluso en mejores condiciones que nosotros, en el sentido de que en mi época había analfabetismo y ahora obviamente todo el mundo tiene un nivel cultural mucho más alto del que existía cuando yo era niña, ¿no? Por supuesto. O sea que yo creo que eso no, yo creo que lo que es nuevo es esa capacidad de manipulación organizada, no es tan grande como hay ahora, ¿no? O sea, eso sí que yo creo que es un fenómeno nuevo, que facilitado por lo digital, ¿no? Por la facilidad, porque antes necesitabas todo un montaje industrial, ¿no? Necesitabas rotativas, necesitabas una inversión muy grande para lanzar un medio, ¿no? Pues, no podías hacerlo tan fácilmente, era muy complicado, ¿no? De hecho había menos, ¿no? Pero ahora realmente este tipo de medios así que se organizan con la voluntad de manipular, eso a mí me parece muy preocupante, ¿sí? Vale. No soy nada optimista en eso. Entonces la pregunta es, ¿a quién denunciamos? Deberíamos denunciar a todo ese tipo de periodismo. ¿Cómo? ¿Sí? Quiero decir, cuando digo a quién denunciamos, sí, exacto. ¿Cómo lo denunciamos? O sea, pues esta práctica malintencionada, esta manipulación... ¿Cómo lo hacemos? Pero es que parece que somos los primeros del mundo. O sea, quiero decir que casi todo ha pasado antes, ¿no? Ya se vio en Estados Unidos, ¿no? O sea, tú veas el problema en Estados Unidos, esa manipulación extraordinaria empezó muy pronto, ¿no? Y la reacción de los medios para luchar contra eso, yo creo que ha sido bastante... Al principio no se sabía, no sabías muy bien cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Ahora ya se sabe mejor, ¿no? Que no hay que caer exactamente en los marcos, ¿no? Que dicen de hablar de lo que ellos quieren. O sea, medios que quieren decir, no, empecemos a hablar de un problema de que ha habido una violación y el violador es musulmán. Oiga, perdón un minuto, me niego a entrar en esa conversación. Me niego totalmente. No, señor, ha habido una violación, deténgase al culpable, métase en la cárcel y ya está. Ahora no me venga usted a contar, no me cuente nada más. No necesito saber si es rubio, si es moreno, si es alto, si es bajo, si oye bien o oye mal. Eso no tiene que ver con este asunto. Y eso es manipulación. Si usted utiliza datos que no vienen al cuento, sino que los datos los estás manipulando claramente con una intención, pues eso me parece verdaderamente que hay que luchar contra eso y negarse a entrar en ese debate y decir, no, mira, es que me niego a hablar de eso. Estarás sufriendo un montón cada mañana, cada vez que abres el periódico, cada vez que ves alguna información en la tele dirás, vamos a ver. Si quieres que te diga la verdad, no soy nada de sufrir. ¿En qué mundo vivimos? No soy nada de sufrir, no, para nada. Bueno, lo que acabas de describir es el día a día. Sí, ya. Bueno, creo que hay que pelear contra eso y tal, ¿no? Yo creo que
Y además le corresponde pelear a la gente joven ahora sobre ese asunto. Ya no es, quiero decir, yo tengo la tranquilidad de que ya no es mi generación la que tiene que pelear con eso, ¿comprendes? O sea, yo ya no me siento obligada a estar todo el día peleando contra eso, porque oye, yo ya tengo una edad y eso le corresponde a los periodistas jóvenes, ¿no? Los que tienen que pelearlo, ¿no? Sí. Y estoy segura que lo harán. Claro, hay una parte en la que tú tienes que ver qué consecuencias puede tener eso. El que tú digas que ha habido una violación y que ha sido un musulmán. Primero tienes que enseñar las consecuencias que ponga que es un musulmán. Es lo primero que tienes que enseñar para una vez. Pero sobre todo es que da igual. Claro, da igual, pero porque estamos hablando de eso, de manipulación, de llevar a la gente donde queramos, de xenofobia, pero está a la base. ¿No? Tienes que saber cuáles son las repercusiones de cada cosa que escribas. Decirle, pues, mira, escribas o cuentes. Si vas a decir que es musulmán cada vez que sea un cristiano, claro, tienes que decirlo. Es cristiano. Sí, ¿no? Decir, total. Oye, es cristiano, es católico, es evangelista. ¿A que no lo dices? Bueno, pues entonces no lo digas tampoco de otro, ¿no? O sea, o lo ponemos para todos y de repente eso empieza a ser una característica que hay que poner en como si fuera la edad y la religión. Mire usted, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en este asunto, nada. Lo que es un disparate entrar en esos debates, ¿no? Soledad, ¿te echas las manos a la cabeza cuando ves que hay amistad entre políticos y periodistas, que se van a cenar, que se cuentan cosas, que...? Yo he hecho muchísima información política toda mi vida, he tenido muchísimo trato con políticos de todos los partidos. Y tengo aprecio por muchos de ellos, de diferentes partidos, sinceramente, gente del PP que aprecio, gente del PSOE, gente del PC, de Podemos, salvo de Vox, entre otras cosas porque tampoco los conozco, pero y siempre he tenido aprecio por ellos. Amistad, no. Amistad es muy difícil, siendo periodista, tener una amistad, porque la amistad significa pues contarte tu vida, irte a tomar copas o irte al cine o cuando tienes un disgusto llamar para llorar en el hombro de alguien, ¿no? Y eso no lo haces con un político. O yo creo que es muy difícil hacerlo entre un periodista y un político, porque el político siempre quiere tener un trato preferente. Siempre quiere tener un trato preferente. Y tú no se lo puedes dar. No se lo puedes dar. Y si es amigo tuyo, pues sería un problema, ¿no? O sea, sería un problema. Y es mejor no tener amistad, tener aprecio, sí, aprecio intelectual, aprecio humano, porque hay gente que es cálida, que es cariñosa, que es realmente que son personas estupendas, que están dedicadas a la vida pública. Yo les aprecio, les admiro a algunos de ellos, sinceramente, ¿no? Pero amistad, en el sentido de llamarles, si tengo un disgusto, desde luego que no. No se me ocurrirá nunca. Sí, no. Es que quieren ni tampoco quiero que me llamen ellos para contarme sus disgustos personales. Sí, eso lo llevamos también al mundo de las multinacionales, de los presidentes de clubes de fútbol. Es decir, es difícil mantener la independencia, la honestidad profesional cuando tienes una relación personal que va más allá del aprecio. Bueno, Soledad, nos vamos a despedir. Os pido siempre una canción para despedir. No sé si tú tienes alguna para estar en el Faro. No sé si tú tienes alguna, si quieres que elija yo una que había pensado. A mí me gusta mucho Janis Joplin, que es de mi época, porque era maravillosa, tenía una voz extraordinaria. Después me gustó mucho también Amy Winehouse, ¿no? Me parecen dos... Parece heredera de Janis Joplin. Sí. Tenía canciones extraordinarias, una fuerza, me gustaba muchísimo. Sí. ¿Tú eras bailonga? No mucho, no, entre otras cosas porque no sé bailar bien. Entonces me gustaría bailar bien, pero si no sabes bailar bien te da un poco más de corte, ¿no? Bailas, pero bueno, con precauciones, ¿no? Bailonga no, una cosa es moverte, ¿no? Moverte un poco, pero no. Vale, nos vamos a despedir con Janis Joplin. Te voy a pedir antes de irnos desde el Faro. Yo sé que para muchísimos periodistas eres Faro. De hecho, hay una parte muy, muy bonita. Tú eres muy poco nostálgica, ya lo has dicho desde el principio. Pero hay no sé si tienes aquello que te regalaron tus compañeros, ¿no? La Sol que a todos nos calienta. Claro que sí. ¿Tienes portada. Esa plancha, esa portada? Claro que sí, ¿La tienes? Sí, cuando me marché del periódico, me hicieron
una portada falsa del periódico. ¿Del periódico? Que sí, claro que sí, la tengo en casa y esa la conservo y la conservaré toda mi vida. He ido por medio mundo con ella. Con tu Sí, portada, sí, la claro que a que todos sí, los calientas. en los momentos Muy malos hermosa, te calienta el corazón. Sí. Vale, entonces, desde el Faro, sabiendo que eres faro para muchos periodistas, muchas, si alguien se quisiera dedicar a esta profesión y tuviera muchas dudas, pues por todo lo que está viendo, por incluso todo lo que hemos comentado aquí en esta entrevista, ¿qué parte positiva le dirías? O sea, eres poco optimista en algunas cosas, pero tiendes a encontrar la luz también. Le diría que es un oficio estupendo, que tiene que pelear, que tendrá que pelear, pero que es un oficio extraordinariamente importante para la sociedad. Que no se crea eso de que periodista es ser cualquier cosa, no es verdad. El periodista hace un trabajo importante para la sociedad, debería estar orgulloso de su trabajo. Claro que sí, deberíamos estar orgullosos del trabajo que hacemos, porque hacemos un servicio a la sociedad, somos útiles a la sociedad. Yo creo que eso es una cosa que es importante para un chico joven, una chica joven, ¿no? Sentir que tiene una responsabilidad, eso es una cosa estupenda, ¿no? Ya para terminar, discúlpame otra pregunta. ¿Tú crees que el periodista tiene el deber de ser crítico con el gobierno al margen del partido que sea? Con el gobierno, crítico con el gobierno. Sí, claro que sí. Los gobiernos, para eso está en el gobierno. Está en el gobierno y en el gobierno se hacen muchas cosas. Algunas de esas cosas perfectamente criticables y deben ser criticadas, claro que sí. Sobre todo deben ser contadas. Lo que no se puede es ocultar nada, de ninguna de las formas. O sea, de lo que hace un gobierno se debe contar todo. Y luego se critica en los editoriales, o se critica en artículos de opinión, ¿no? En columnas de opinión. Pero lo que es la información, lo fundamental es no ocultarlo. Lo fundamental es que sepamos, todos los ciudadanos, tengamos información y sepamos exactamente qué hace el gobierno. Claro que sí, eso es fundamental. Soledad Gallego Díaz, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado muy bien. Por haber venido, ha sido un gustazo. Muchas gracias a ti, Mara. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby.